Hola, buenas tardes. Hola, doctora. Le hago esta presentación debido a que no nos hemos podido comunicar. Y bueno, estas son mis ideas para el mejoramiento de suelos y sobre todo para evaluar como que la eficacia del fertilizante a base de sargazo que me comentó. Y bueno, entre las problemáticas centrales de hoy en día, estamos viendo que hay un desgaste de suelos y esto se tiene que ver mucho por el uso excesivo de herramienta constante y sobre todo de muy pesada, y eso meteoriza los suelos y los desgasta, los va desgastando a tal punto de que la microbiota que está ahí muchas veces son consorcios, muchas veces son consorcios de hongos, de bacterias, ya sean anaerobias o aerobias estrictas. Entonces, toda esa riqueza de la microbiota que hay en el suelo, al haber un desgaste y excesivo en el suelo, pues ya es inexistente, debido a que no puede fijar ni el fósforo ni el nitrógeno. Y además de eso, estudiando un poquito más, normalmente los fertilizantes granulados se pueden perder a través de una mala aplicación y de dejarlo pues ahí nada más a la intemperie, ¿no? Y esto es muy grave porque inclusive daña los ciclos del nitrógeno, daña los ciclos del fósforo y daña los ciclos del carbono, habiendo muchas irregularidades y un exceso de estos en el suelo, ¿no? Sobre todo, ha habido muchos casos de estudio donde hay exceso de nitrógeno y una mala aplicación de lo que es el DAB, lo que es la urea, y esto produce muchos abortos en cuestión del grano, malas aplicaciones e inclusive pérdidas en lo que es la productividad. Y lo más triste de esto es que afecta al suelo, afecta al agricultor y afecta sobre todo al medio ambiente por el exceso de el exceso y uso indiscriminado de lo que son los fertilizantes, ¿no? Ahora bien, aquí hice esta diapositiva debido a que estos son errores que son completamente comunes. La mala aplicación del abono, ahí dice, así se debe de abonar la milpa, y pues está mal abonada, ¿no? También el uso de las rastras pesadas, que le llaman, y sobre todo el mal manejo de lo que son los estiércoles, los abonos, que nada más los tiran ahí frescos y se empieza a perder su efecto, porque no se integran de una manera eh, orgánica, por así decirlo, no se integran de una manera que se mezcle con la tierra, llegando a una descomposición. Ni siquiera se deja que los ciclos microbianos, que los microorganismos, recordemos que cuando se hace una composta hay un inicio en donde se empieza a descomponer la materia y otra en donde empieza a crecer, y ya por el último se acaba la actividad microbiana y se quedan todos los nutrientes de una manera más disponible, ¿no? Y eso es lo que no se hace. Ahora bien, aquí hay una cosa que investigué aparte, y es un problema cultural de que el agricultor promedio dice no debe de haber ni una sola hierba, ¿no? Y también investigué que en algunos sistemas, sobre todo de riego,
sobre todo de riego, primero le echan atracina, le echan los comunes selladores, se les llama, selladores, para que no salgan las hierbas. Y sobre todo combinado a malas prácticas de irrigación, en el caso del riego, que son se hacen las pajueleadas. Las pajueleadas son hoyos que se hacen con palas y que van guiando el agua hacia toda la milpa, pero pues muchas veces las pajuelas se hacen mal y termina desbordándose y creando barranca, ¿no? Y eso también es malo porque va arrastrando diferentes herbicidas, diferentes selladores que les llaman, como la tracina, y también los nutrientes, y se va empezando a desgastar también el, el suelo, se va haciendo una pérdida y sobre todo empieza a perder lo que es la fertilidad, ¿no? Ahora bien, también vi en un artículo que estas prácticas que le acabo de mencionar hace poquito eh, hacen que la actividad microbiana, pues se pierda y nada más se encuentren lo que son las comunidades microbianas patógenas, lo que es las pseudomonas, actinobacter y estonotromonas, las cuales, pues lejos de ser una ventaja, también pueden ser una desventaja, inclusive en la seguridad alimentaria. Ahora bien, si bien podemos hacer esto, y aquí es donde va la introducción hacia las ideas que yo tengo, podemos tener en presencia del ambiente y que nos estén afectando los ciclos microbianos, tanto la escorrentía como la lixiviación y el transporte en diferentes medios, ya sea aerobio o por escorrentía o precisamente estén presentes en el suelo. Tanto herbicidas como mal manejo de abonos. Y las alternativas para el mejoramiento de los suelos, aunado a lo que usted ya me comentó, es implementar, implementar este fertilizante que usted me dijo, y con la intención de activar y reactivar la microbiota de los suelos que ya no está presente, porque recordemos que hay diferentes cultivos asociados y esos cultivos asociados a su vez también tienden a encontrarse con algunas bacterias o inclusive comunidades hongo-bacteria, que son las micorrizas y un tipo de bacteria que se le llama aerobia estricta, que tiene que ver con las raíces de los frijoles. Y esos normalmente se dan mucho en los nódulos y desde ahí se pueden aislar. Pero yo quisiera ir un paso más allá. Aparte de eso, dar un diagnóstico y un análisis de la microbiota ya existente en algunas regiones, dependiendo del impacto y de los antecedentes que tengamos. ¿Para qué? Para que en cierto punto de desarrollo de las plantas, de desarrollo de la agronomía, hay dos puntos grandes aquí. Tener bien en cuenta los estados de salud del suelo y sobre todo el material genético con el que voy yo a trabajar, ¿no? Esos dos, en conjunto con un último que se llama manejo agronómico. Y aquí están mis ideas. Le voy a pasar esta tabla directamente porque estaba pensando
Y es algo muy interesante que usted me dijo, que el fósforo se utiliza mucho para la estructura celular de las plantas, se utiliza mucho para el desarrollo radicular, y aquí lo podemos ver. Aquí empieza, aquí se rompe el granito, empieza a germinar, y entre las etapas B6 a B7 y B8 se empieza a desarrollar más el sistema radicular de la planta, y ahí es donde nosotros debemos de empezar a ver el comportamiento y la degradación. Por eso es algo muy importante que a mí me interesó ver si la velocidad de disolución e integración de la materia orgánica como fertilizante derivado del sargazo que usted ya tiene investigado se comporta de una manera que pueda, que pueda ayudar al desarrollo de la planta en sus etapas B4 a B6, y sobre todo ver si las cantidades de nitrógeno que nosotros podemos llegar a observar que se van liberando de forma paulatina, empiezan a ayudar a mejorar la obtención de lo que es la maduración de los frutos y de la activación de los consorcios microbianos nativos. Podemos nosotros inclusive aislarlos de una manera, podría ser un consorcio hongo microbiano, hongo microorganismo, y sobre todo para esto tenemos que ver primero el comportamiento de los suelos en los que nosotros vamos a trabajar. Por eso es que aquí también nosotros, bueno, yo puse como base teórica el comportamiento de los efectos de la porosidad del suelo, el comportamiento en el SIC, la retención de agua y los efectos de la textura del suelo en la asimilación y el aprovechamiento de este fertilizante. Ahora bien, otro punto muy importante es trabajar con semillas nativas, porque una parte a mí me interesa mucho evaluar la eficiencia de ese fertilizante, porque proviene de una degradación o de un tratamiento anaerobio, el cual da como resultado el fertilizante proveniente del sargazo, que a su vez es materia orgánica que se va a integrar a la tierra, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes de la sustentabilidad y de los puntos de la Organización Internacional de las Naciones Unidas, la ONU, dice que debe de ser resiliente, y entonces ahí es donde es como matar dos pájaros de un tiro, ver hasta qué punto podemos nosotros ingresar poco a poco el fertilizante, ver la respuesta genética del material que tenemos, con base a maíces criollos y a la importancia de la biodiversidad entre las razas de maíz, las razas de frijol, y sobre todo si podemos hacer esas pruebas de cultivos asociados en ciertos cultivos y en ciertas condiciones para llevar un manejo agronómico más amigable con el medio ambiente. Podemos inclusive pasarlo a cultivos asociados, economía de traspatio, productos de valor agregado, y sobre todo una de las cosas que más me importa es tener un reservorio de, podemos anclarlo a la alta cocina o la cocina tradicional. En ciertas regiones, por ejemplo del Valle del Mezquital, hay
alta cocina o cocina tradicional otomí, por así decirlo. Y aquí es donde también tengo la exposición de... aquí está, Rhizobium, hongos y micorrizos. Esos son como los consorcios microbianos y que van relacionados con hongo y microorganismo Rhizobium, que se encuentran sobre todo en los nódulos de las raíces de los frijoles. Esta parte es muy importante porque nosotros podríamos evaluar el nivel de tolerancia del, del nitrógeno y del fósforo hacia este consorcio, o si se puede llegar a recuperar paulatinamente, podríamos hacer una evaluación. Y después de eso, en todo caso, podríamos hacer un diseño de reactores aerobios anaerobios o aerobios estrictos para poder crear nuevas cepas y de esas cepas poder trasladarlas a sistemas que desgraciadamente manejan mucho el monocultivo. Recordemos que el monocultivo también es una de las partes importantes que afectan, afectan el desarrollo de la agricultura sostenible, porque va desgastando los suelos, va perdiéndose nutrientes, va perdiéndose inclusive energía solar, absorción de carbono y análisis de nitrógeno y de fósforo, haciendo que los suelos sean completamente muertos. Entonces, para esta parte importante de aquí, podríamos hacer una cobertura de barreras naturales, una inducción de árboles y de plantas nativas y el uso de consorcios aerobios estrictos y asociados micorrizos a través de cepas inducidas. Aquí podemos introducir lo que es semilla criolla, de este lado está, inclusive podríamos obtener lo que es un híbrido. Y en estas dos últimas fotos que están aquí, podemos poner barreras naturales. Aquí en una de las principales fotos de la parte derecha, hay una parte en donde se trabaja maíz, frijol y calabaza en una de temporal. Y hay una parte importante que es donde tiene pirul, donde tiene presencia de huizaches, inclusive de flores silvestres que salen por ahí, se les llaman mirasoles. Y de ahí incluso se pueden encontrar ciertos microorganismos nativos y de ahí podríamos sacar algún provecho para recuperar la microbiota que ya se perdió en ciertos casos, ¿no? Ahora bien, la última fotografía es una foto en donde se dejó la materia orgánica y el impacto de la lluvia, de la hierba es un poco menor. Entonces, podríamos combinar esas técnicas y sobre todo de diagnóstico y de seguimiento para ir viendo cómo se comportan los suelos e ir viendo qué nivel de aceptación tiene la semilla nativa en este ámbito, ¿no? Y sobre todo, ya teniendo el material necesario genético, podríamos decir, ¿sabes qué? Esta raza de esta región puede aguantar. Y ya una vez estando, mm, podría decirse aclimatada, ya trabajada, ya estudiada en ciertas condiciones tanto de estrés biótico, estrés abiótico, estrés de agua, incluso de algunas condiciones climatológicas, podríamos llegar a tener la conclusión de qué razas podríamos nosotros implementar en programas, por ejemplo, como Sembrando Vida, en programas como lo que es el Procampo, bueno, antes Procampo, ahora ya
se le conoce con otro nombre, y evitar el uso de ciertos fertilizantes para evitar el desgaste del suelo y sobre todo recuperar la riqueza microbiótica. Y bueno, esas son mis ideas y espero comentarios, algunos comentarios, algunas ideas mejor planteadas y espero verla pronto, doctora.